Bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Hoy vamos a embarcarnos en una aventura que nos llevará de vuelta a las raíces de la civilización, a una ciudad que respira historia en cada esquina, a un lugar donde los dioses aún parecen susurrar entre las ruinas. Sí, amigos, hoy nos sumergimos en la magia de Atenas, y lo hacemos de la mano de dos personas que, al igual que nosotros, saben cómo crear recuerdos que se graban a fuego en el alma. Prepárense porque vamos a hablar de Demet y Can, y de los épicos momentos que vivieron en la capital de Grecia, esos que juramos jamás olvidarán. Y antes de que nos perdamos entre templos milenarios y callejones vibrantes, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Ahora sí, abróchense los cinturones, porque Atenas nos espera. Imaginen esto: el sol de la mañana acariciando las columnas imponentes del Partenón, el aroma a café recién hecho mezclado con el salitre del mar Egeo a lo lejos, y una pareja, Demet y Can, con esa chispa en los ojos que solo se enciende cuando están a punto de crear una nueva historia juntos. Atenas para ellos no era solo un destino turístico, era un lienzo en blanco esperando ser pintado con sus experiencias. Y créanme, pintaron con los colores más vibrantes. Piensen en la Acrópolis, esa ciudadela sagrada que se alza majestuosa sobre la ciudad. Demet, con su pasión por la historia, seguramente se sentía como si estuviera caminando de la mano de los mismísimos filósofos y héroes de antaño. Can, con su ojo artístico y su alma aventurera, encontraría inspiración en cada detalle, desde la delicada erosión de la piedra hasta la vista panorámica que se despliega ante sus ojos. Imaginen las fotos que habrán tomado, no solo postales perfectas, sino capturas de la emoción, de la conexión que sentían en ese lugar tan especial. Seguramente hubo ese momento justo al atardecer, con el sol tiñendo de oro las ruinas, en el que se miraron y supieron que ese era uno de esos instantes que trascienden el tiempo. Un recuerdo, sin duda, imborrable. La historia de la humanidad se respira en cada grieta, en cada mármol desgastado por milenios de sol y viento. Cada columna, cada dintel, cada capitel dórico o jónico es un testimonio silencioso de un pasado glorioso, de civilizaciones que sentaron las bases de nuestro mundo. Demet, con su conocimiento enciclopédico de la antigüedad, probablemente narraba a Can las gestas de Pericles, las batallas de los héroes atenienses, la sabiduría de Sócrates. Y Can, con su capacidad de capturar la esencia de los momentos, seguro que intentaba inmortalizar no solo la majestuosidad de la arquitectura, sino también la atmósfera casi mística que envuelve la Acrópolis. Ese sentimiento de estar en el umbral de algo grandioso, de conectar con el espíritu de una época que definió el curso de la civilización occidental. La simple acción de caminar por esas sendas milenarias, bajo el sol griego, debió sentirse como un peregrinaje, una inmersión profunda en las raíces de nuestra cultura. Y el atardecer en la Acrópolis es un espectáculo aparte. Cuando los rayos del sol poniente bañan las ruinas en tonos dorados y rojizos, creando sombras alargadas y un resplandor mágico, es imposible no sentirse conmovido. Imagino a Demet y Can abrazados, contemplando esa vista sublime, sintiendo la conexión no solo entre ellos, sino también con la historia, con la belleza que los rodeaba. Esos son los momentos que uno atesora, las imágenes que se quedan grabadas a fuego en la memoria. Pero Atenas es mucho más que su glorioso pasado. Es una ciudad viva, bullente de energía, con mercados que rebosan de vida, tabernas que invitan a degustar sabores auténticos y barrios con un encanto propio. ¿Se imaginan a Demet y Can perdiéndose por las estrechas calles de placa? Ese laberinto de casitas blancas con bugambillas trepando por las paredes, donde cada esquina es una sorpresa. Seguramente encontraron esa pequeña tienda de artesanía donde Demet se enamoró de una joya hecha a mano, inspirada en los diseños antiguos, y Can, con su habilidad para negociar, consiguió un precio justo y una sonrisa cómplice del vendedor. O tal vez descubrieron esa taberna escondida, lejos de las multitudes, donde se sentaron a probar el souvlaki más jugoso que hayan probado jamás, acompañados de un vaso de ouzo, mientras las risas y las conversaciones fluían libremente. Esos son los momentos, esos pequeños tesoros ocultos, los que realmente forjan recuerdos épicos. La autenticidad, el dejarse llevar por la ciudad, sin prisa, absorbiendo cada detalle. Placa es el corazón bohemio de Atenas, un laberinto de calles adoquinadas que se abren a plazas escondidas y patios encantadores. Perderse por Placa es una experiencia en sí misma, una invitación a la serendipia. Cada fachada de casa, adornada con macetas coloridas y flores vibrantes, cuenta una
Historia silenciosa. Demet, quizás fascinada por la historia detrás de cada edificio, buscando rastros de la vida ateniense de antaño, y Can, con su ojo agudo para la belleza en lo cotidiano, capturando la luz que se filtraba por los callejones, el movimiento de los gatos callejeros, la alegría de los niños jugando. La búsqueda de esa joya artesanal, una pieza única que encapsulara la esencia de Atenas, se convierte en una pequeña aventura dentro de la aventura mayor. Y la negociación con el artesano, no solo un acto comercial, sino un intercambio cultural, un momento de conexión humana que añade valor a la compra. Y luego la recompensa de encontrar esa taberna discreta, lejos del bullicio turístico, donde el aroma de la cocina casera te envuelve. Imagino a Demet y Can, sentados en una mesa rústica, compartiendo un plato de souvlaki recién hecho, la carne tierna y sabrosa, el pan pita suave, la salsa tzatziki refrescante. Y el ouzo, ese licor anisado con su sabor inconfundible, acompañado de risas y anécdotas, creando esa atmósfera de complicidad que solo se forja en los viajes compartidos. Estos momentos de descubrimiento espontáneo, de saborear la autenticidad de un lugar, son los que verdaderamente enriquecen la experiencia. Y hablemos de la comida. ¡Ay, la comida griega! ¿Quién podría resistirse? Demet y Can, estoy segura, se dieron el gusto de probar cada delicia que Atenas tenía para ofrecer. Desde el cremoso tzatziki hasta la crujiente moussaka, pasando por las frescas ensaladas griegas y los dulces baklavas que te hacen cerrar los ojos de placer. Imaginen una cena al aire libre con el murmullo de la gente de fondo y la luz tenue de las farolas iluminando sus rostros. Quizás celebraron algo especial, un aniversario, un logro o simplemente la alegría de estar juntos en un lugar tan mágico. Y Can, con su buen humor, seguramente hizo un brindis original, arrancando una sonrisa a Demet y a quienes estuvieran cerca. Estos momentos de compartir, de disfrutar de los placeres sencillos, son los que construyen la narrativa de una vida compartida, y en Atenas, con su atmósfera tan especial, se magnifican. No es solo comer, es la experiencia completa, el ambiente, la compañía, la sensación de estar viviendo algo único. La gastronomía griega es una explosión de sabores mediterráneos, una celebración de ingredientes frescos y recetas transmitidas de generación en generación. Demet, con su paladar refinado, seguramente apreciaba la complejidad de los platos, la armonía de los sabores. Can, con su espíritu jovial, disfrutaba de cada bocado con una exclamación de deleite. Imagino la escena, una mesa rebosante de mezze, pequeñas porciones de delicias griegas, aceitunas kalamata jugosas, queso feta salado, hojas de parra rellenas de arroz, dip de berenjenas ahumadas y por supuesto, el rey de los entrantes, el tzatziki, cremoso y refrescante. Y como plato principal, una generosa porción de moussaka, las capas de berenjena, carne picada y bechamel horneadas hasta la perfección, o quizás un cordero asado lentamente tierno y aromático. Y el postre, el dulce final. Los baklavas crujientes y melosos, con sus capas de masa filo y frutos secos bañados en almíbar. Y para acompañar, un vino griego de la región, o un ouzo para los más atrevidos. La cena se convierte en una celebración, no solo de la comida, sino de la vida, del amor que comparten. Un brindis pronunciado por Can con una sonrisa pícara, quizás recordando alguna anécdota divertida de su viaje, o simplemente expresando su gratitud por tener a Demet a su lado. Esos momentos cargados de emoción y significado, son los que transforman una simple comida en un recuerdo imborrable. La atmósfera de las tabernas atenienses, a menudo animadas y ruidosas, pero siempre acogedoras, añade un toque especial a estas experiencias culinarias. El sonido de la música bouzouki, las conversaciones animadas, el bullicio de la vida cotidiana, todo se mezcla para crear un tapiz sensorial inolvidable. Pero las aventuras de Demet y Can en Atenas no terminaron en las calles adoquinadas y los restaurantes acogedores. ¿Qué hay de las vistas más espectaculares? Estoy pensando en el monte Licabeto. Subir hasta la cima, ya sea a pie o en funicular, es una experiencia en sí misma. ¿Y la recompensa? Dios mío, la recompensa. Ver Atenas extendida a tus pies, con la Acrópolis brillando en el centro, el mar Egeo extendiéndose hasta el horizonte. Demet y Can, estoy segura, se detuvieron allí, respirando profundo, admirando la inmensidad, sintiéndose pequeños ante la grandeza de la ciudad y al mismo tiempo, inmensamente afortunados de estar viviéndolo juntos. Quizás se tomaron esa foto icónica, uno frente al otro con la ciudad como telón de fondo, o simplemente se abrazaron, dejando que la belleza del momento hablara por sí sola.
Esos instantes de contemplación compartida son oro puro para los recuerdos. El monte Licabeto, esa colina escarpada que domina el horizonte ateniense, ofrece una perspectiva única de la ciudad. La ascensión, ya sea por el sendero empinado o mediante el cómodo funicular, es un preludio a la experiencia sublime que espera en la cima. Imagino a Demet y Can, llegando a la cumbre con el viento acariciando sus rostros, y la vista desplegándose ante ellos como un mapa viviente. Atenas extendiéndose hasta donde alcanza la vista, una metrópolis vibrante pero con el peso de milenios de historia. La Acrópolis majestuosa y solitaria en su elevación, como un guardián silencioso del pasado. Y el mar Egeo en la distancia, un resplandor azul que invita a soñar con islas lejanas y horizontes infinitos. En ese momento de comunión con la vastedad, se sienten pequeños ante la grandeza del mundo, pero inmensamente conectados entre sí. Un abrazo, una mirada cómplice, una palabra susurrada al oído, son gestos que sellan la profundidad de su vínculo. La foto icónica con la ciudad como testigo se convierte en un recordatorio tangible de ese momento de plenitud. O quizás simplemente se quedaron en silencio, absorbiendo la belleza, permitiendo que la experiencia se grabe en sus almas. Esos son los momentos de introspección compartida, de contemplación serena, los que fortalecen la relación y crean recuerdos que perduran. Y no olvidemos la vida nocturna ateniense. Atenas no solo florece bajo el sol, sino que también cobra vida al caer la noche. Se imaginan a Demet y Can explorando los bares y locales de vida nocturna en barrios como Siri o Gazi. La música vibrante, las luces de neón, la energía contagiosa. Quizás se animaron a bailar al ritmo de la música griega moderna, o simplemente disfrutaron de una copa de vino local en una terraza con vistas a la ciudad iluminada. Esos momentos de despreocupación, de dejarse llevar por el ambiente, son esenciales para crear recuerdos épicos. No todo tiene que ser historia antigua y monumentos. A veces los recuerdos más memorables se crean en la espontaneidad, en la alegría de la noche, en la conexión que surge al compartir una experiencia divertida y vibrante. Los barrios de Siri y Gazi son conocidos por su ambiente vibrante y su ecléctica vida nocturna. Imagino a Demet y Can, sumergiéndose en ese ambiente, dejándose llevar por el ritmo de la música, la energía de la multitud. Tal vez descubrieron un bar de jazz escondido, o un local con música en vivo donde la diversión era contagiosa. O tal vez simplemente disfrutaron de una noche tranquila en una terraza, contemplando las luces de la ciudad centellear bajo el manto estrellado. La libertad de la noche, la ausencia de rutinas, invita a la espontaneidad. Bailar juntos, reír a carcajadas, compartir secretos bajo la luz de la luna, son experiencias que fortalecen la conexión y crean recuerdos que perduran. La música griega moderna, con sus ritmos pegadizos y sus letras apasionadas, es una invitación a la celebración. Ver a Demet y Can entregarse a la música, a la alegría del momento, es un cuadro perfecto de la vitalidad de Atenas. Y las vistas nocturnas de la ciudad, con sus monumentos iluminados y sus calles bulliciosas, añaden un toque de magia a cualquier salida nocturna. Estos momentos de despreocupación, de dejarse llevar por el flujo de la noche, son cruciales para crear recuerdos épicos. Pero más allá de los lugares y las actividades, lo que realmente hace que los recuerdos sean épicos es la conexión humana. Demet y Can, al estar juntos en un lugar tan inspirador, seguramente se redescubrieron, se apoyaron mutuamente, crearon un lenguaje secreto de miradas y gestos que solo ellos entienden. Imaginen un momento de conversación profunda mientras pasean por el Jardín Nacional, con los árboles centenarios como testigos silenciosos. Quizás compartieron sus sueños, sus miedos, sus esperanzas, fortaleciendo aún más su vínculo. O tal vez un simple paseo de la mano por el barrio de Monastiraki, con el bullicio del mercado y la vista del templo de Hefesto al fondo, se convirtió en un momento de intimidad profunda, de sentir la presencia del otro como un ancla segura en medio de la multitud. El Jardín Nacional, un oasis de tranquilidad en medio del bullicio de la ciudad, es el escenario perfecto para una conversación íntima. Los árboles majestuosos, los senderos serpenteantes, los estanques serenos, todo invita a la reflexión y a la conexión profunda. Imagino a Demet y Can, caminando de la mano, compartiendo sus pensamientos más íntimos, sus esperanzas para el futuro, sus miedos más profundos. Es en estos momentos de vulnerabilidad compartida donde el vínculo se fortalece, donde la confianza se consolida. Y Monastiraki, con su vibrante mercado de pulgas y sus vistas impresionantes, ofrece un contraste fascinante. El bullicio de la multitud, los vendedores vociferando,
la energía palpable, y en medio de todo eso, un momento de conexión íntima entre Demet y Can. Un simple apretón de manos, una mirada cómplice, una sonrisa compartida, son suficientes para crear un recuerdo imborrable. En la complejidad de la vida, la presencia constante y reconfortante del otro es un ancla segura. Y luego están esos detalles que, aunque pequeños, se quedan grabados para siempre. El sonido de la música tradicional griega flotando desde una ventana abierta. El aroma de las especias en un mercado local. La calidez del sol en la piel. La risa contagiosa de Can ante una anécdota divertida de Demet. La mirada de admiración de Demet ante la energía de Can. Estos pequeños fragmentos sensoriales son los que, al unirse, pintan un cuadro completo y vívido de su experiencia. Atenas, con su rica tapestry de sensaciones, es el escenario perfecto para acumular este tipo de recuerdos. El sentido del oído, el olfato, el tacto, todos nuestros sentidos se despiertan en Atenas. El sonido melancólico de un bouzouki resonando en un callejón, el aroma exótico de las hierbas secas en un puesto del mercado, la caricia cálida del sol sobre la piel después de un largo día de exploración, la risa espontánea de Can ante una ocurrencia ingeniosa de Demet, la mirada de profunda admiración de Demet ante la vitalidad contagiosa de Can. Estos detalles, a menudo subestimados, son los hilos que tejen el tapiz de la memoria. Son las pequeñas anécdotas, las impresiones fugaces, las que dan vida a los recuerdos, los que los hacen vívidos y palpables décadas después. Atenas, con su riqueza sensorial, es el caldo de cultivo perfecto para la creación de estos tesoros efímeros pero eternos. Piénsenlo bien, la capacidad de crear recuerdos épicos no reside solo en los lugares exóticos o las actividades grandiosas, sino en la forma en que las personas se conectan con esos lugares y, lo más importante, entre sí. Demet y Can, con su amor y su espíritu aventurero, sabían cómo exprimir al máximo cada momento. No solo visitaron Atenas, la vivieron. La sintieron, la saborearon, la escucharon y, sin duda, la amaron. Y esas experiencias, cuando se comparten con alguien especial, se multiplican, se vuelven tesoros que guardamos en el cofre de nuestra memoria para siempre. Son las historias que contaremos, las anécdotas que sacarán una sonrisa, los recuerdos que nos harán suspirar de nostalgia y alegría. La verdadera magia de un viaje reside en la alquimia entre el destino y las personas que lo exploran. Atenas, con su legado histórico y su vibrante presente, ofrece un escenario incomparable para que esa alquimia se produzca. Demet y Can, con su apertura y su deseo de conexión, supieron aprovechar cada oportunidad para profundizar su vínculo. No se limitaron a ser meros observadores, se sumergieron en la experiencia, permitiendo que Atenas los transformara. Y esas transformaciones, compartidas y celebradas, se convierten en los cimientos de una relación sólida y de recuerdos imborrables. Atenas, con su aire de eternidad, con su mezcla de lo antiguo y lo moderno, ofrece un escenario inigualable para la creación de este tipo de recuerdos. Es una ciudad que te invita a la reflexión, a la admiración, a la conexión profunda. Y para Demet y Can, estoy segura, fue mucho más que un viaje, fue una experiencia transformadora, una etapa más en la construcción de su historia juntos, una que estará marcada para siempre por la luz dorada del sol griego, el sabor del ouzo y la compañía mutua. Atenas no es solo una ciudad, es un concepto, una invitación a explorar no solo el mundo exterior, sino también nuestro mundo interior. Su capacidad para inspirar asombro, para evocar emociones profundas, la convierte en un destino ideal para aquellos que buscan crear recuerdos que trasciendan el tiempo. Para Demet y Can, este viaje fue sin duda una inversión en su futuro, en la construcción de una narrativa compartida que atesorarán para siempre. Y así, mis amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje virtual por Atenas, imaginando los épicos recuerdos que Demet y Can se llevaron consigo. Hemos recorrido sus calles, hemos sentido la historia, hemos imaginado sus risas y sus momentos de conexión. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Atenas es un destino que deja huella, un lugar donde cada rincón tiene una historia que contar, y donde cada visitante, si se permite la aventura, puede crear las suyas propias. Me encantaría saber, ¿cuál es el recuerdo más épico que ustedes han creado en un viaje? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Me encanta leer sus historias y sus experiencias. Y si les ha gustado este vídeo y sienten esa chispa de inspiración para su próxima aventura, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que sueñan con viajar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita.
Nos vemos en el próximo vídeo con más aventuras y más historias increíbles. Hasta pronto, exploradores.